Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Pueden verme ahí? Sí, ok. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Vamos a iniciar con lo que es administración de operaciones. Vamos a tener tres clases sobre administración de operaciones. Esta es la primera. Y en esta clase vamos a introducir lo que tiene que ver con estrategia de operaciones y fundamentalmente las temáticas que están vinculadas a las estrategias de operaciones. Eh, Obviamente que vamos a tener que tener presente todo aquello que vimos en la parte de comercialización y también en particular todo aquello que vimos en la clase anterior de los temas referidos a lo que era responsabilidad social y sustentabilidad. Respecto de la clase de responsabilidad social y sustentabilidad, ustedes ya tienen disponible el práctico, de modo que, bueno, les pido que no se dejen estar porque nos quedan cuatro semanas. Así que, bueno, nada, no se demoren porque después los tiempos pasan y les queda poco tiempo para avanzar con los prácticos. Entonces, bueno, vamos a tener, les repito, son tres clases de administración de operaciones y vamos a tener una clase final que tiene que ver con los mercados de agronegocios. Pero bueno, en estas tres clases de administración de operaciones vamos a tratar de introducir algunos temas, ¿sí? Como para que ustedes puedan tener un pantallazo general de qué se trata esto de la administración de operaciones. Entonces, el primer punto precisamente tiene que ver con esto de la estrategia de operaciones. Y para hacer, digamos, esta clase un poco más entretenida, digamos, vamos a trabajar con ejemplos, de modo que ustedes puedan interpretar efectivamente y comprender más fácilmente los temas que se incluyen en esta parte de la materia. Imagino que, bueno, que todos tienen acceso a la bibliografía, está digamos, de la bibliografía de administración de operaciones de Chase, de manera que me dice que mi conexión a internet es inestable, pero bueno, creo que todos lo pueden ver, sí. Sí, ok. Entonces, para iniciar la temática esta de la administración de las operaciones desde un punto de vista eminentemente práctico y que sea fácilmente comprensible. Acá me preguntan, ¿cuándo será el recuperatorio? Recién puedo ingresar, tengo problemas de conexión. El recuperatorio, bueno, es el viernes a las 14 horas. Creo que, bueno, yo eso ya lo había subido a un, eh, a un foro con el comentario de que efectivamente era, era el viernes a las 14 horas. El libro está disponible, estimo que, bueno, que obviamente que en la biblioteca no pueden ir, pero el libro, estimo que hay alguna versión disponible virtual debe haber. Y si no hubiera versiones disponibles virtuales, bueno, nada, nos vamos a arreglar con los contenidos que yo les doy y con los ejemplos que yo les dé, y bueno, y también les va a alcanzar, es decir, no va a ser necesario en todo caso que tenga que profundizar en la bibliografía escrita, porque digamos, de nuevo, estamos viviendo una situación muy particular. Entonces, bueno, vamos a tratar de que todos tengan los recursos como para poder efectivamente estudiar y poder hacer el parcial después, digamos. Pero, les repito, si no o no hay ninguna versión virtual disponible o no lo pueden conseguir, pues a la biblioteca no pueden tener acceso, se van a regir, digamos, o van a estudiar a través de esta clase
y eventualmente de la presentación que está ya disponible y de los recursos que nosotros les podamos ofrecer. Así que bueno, de ese sentido no se hagan problema, que los materiales para estudiar los van a tener. Bueno, entonces ya aclaré lo del recuperatorio y aclaré lo de esto de, lo de la bibliografía. Entonces, para iniciar, comencemos, digamos, con ejemplos, que es un poco lo más fácil. Es decir, y para ponerlos a ustedes en situación. Vimos hasta ahora, y se acuerdan que nosotros hicimos mucho hincapié en lo que tenía que ver con esto de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿sí? Que lo estudiábamos desde el marketing. El tema es que ahora, desde la administración de operaciones, esto se tiene que traducir en un producto o en un servicio determinado. Obviamente que teniendo en cuenta los principios que ya vimos con anterioridad. Y vamos a poner concretamente un ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros encontramos una oportunidad de negocio o una alternativa, digamos, porque hemos analizado un determinado segmento de mercado, como lo veíamos en marketing, y efectivamente podemos y tenemos la posibilidad y vimos una oportunidad en la instalación de una cervecería, de un lugar para tomar cerveza que a su vez sirven comidas, ¿sí? Entonces, y hemos encontrado que efectivamente ese es un espacio de mercado en el cual nosotros podemos desenvolvernos. Ahora, eso lo descubrimos desde, y a su vez también descubrimos desde la investigación de mercado que realizamos que el consumidor prefiere un determinado tipo de cervezas, una determinada variedad de cervezas y una determinada variedad de comidas. Y a su vez en ese lugar la experiencia de consumo, digamos, o la experiencia o el servicio está efectivamente acondicionado para que sea una experiencia para compartir con amigos o con familiares, etc. Entonces, el punto ahí es, ahora sí, ya desde lo tangible, digamos, ¿cómo hacemos para ofrecer efectivamente el producto y el servicio que ese grupo de clientes efectivamente está demandando? Entonces, ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones, como por ejemplo, tengo que determinar, en primer lugar, el lugar. O sea, entonces, y el lugar ya más o menos lo había identificado porque, en definitiva, a partir del estudio del mercado, había podido, de alguna manera, determinar el punto de venta. Entonces, el lugar donde yo voy a instalar, digamos, la cervecería con este adicional de comidas, ya más o menos lo tengo definido. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con el tamaño del local. Por ahora lo planteo así desde el punto de vista del tamaño, es decir, ustedes me comprenden hacia dónde voy, es decir, cuál es en definitiva, lo que tenemos que tratar de definir ahora es cuál es el volumen, entre comillas, por ahora le vamos a llamar así, cuál es el volumen del negocio. Porque no es lo mismo que yo vaya a instalar un local para atender 50 personas que vaya o haya detectado una demanda para atender 100 personas. O es diferente el hecho de que yo diga, bueno, voy a poner un solo punto de venta o voy a poner varios puntos de venta. ¿Sí? Entonces, esa es otra consideración que tenemos que tener presente. El tamaño del lugar y a su vez eso nos va a derivar efectivamente en una medida de la capacidad. Pero bueno, dejémoslo por ahora para que se comprenda en ese lugar. Otra cuestión que vamos a tener que tener en cuenta es que nosotros, digamos, vamos a tener sí o sí un perfil de consumidor. Y ese perfil de consumidor va a tener ciertas características que nos van a demandar, digamos, cierto tipo de producto y con ciertas condiciones. Entonces, para ponerlo de alguna manera, para pensarlo de alguna manera, es decir, ¿cuáles son las variables que yo voy a tener que tener presente a la hora de
cuando tengo en mi cabeza, digamos, a este consumidor, voy a tener que tener en cuenta la variable precio, que en definitiva a mí se me traduce en un costo que existe, digamos, a la hora de decidir. Obviamente que, como veíamos en comercialización, a la hora de decidir, yo tengo que tener presente el costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como veíamos, si el costo es mayor que el valor percibido o el precio que yo puedo pedir, en el corto plazo, digamos, podré sobrevivir, pero en el largo plazo no. Entonces, obviamente que el costo es una variable a considerar. La segunda variable a considerar, ¿sí?, tiene que ver con el tiempo. O díganme ustedes si ustedes no consideran o no tienen siempre presente el tiempo que tarda en el restaurante, digamos, o el bar o el lugar el tiempo que tarda en abastecerlos. Obviamente que ustedes lo tienen en cuenta, o sea, el tiempo de demora o el tiempo de entrega, ¿sí? Esa es la segunda variable que tenemos que tener presente. Otra variable tiene que ver con el grado de flexibilidad, porque no va a ser lo mismo para ustedes, digamos, en compras repetidas, no van a querer tomar siempre la misma cerveza, ni van a querer comer siempre lo mismo. Definiendo un determinado tipo de consumidor, ¿sí? Y finalmente, obviamente que influye la calidad del producto, porque ese consumidor o ese cliente va a demandar una determinada calidad. Ahora no, así como en marketing también estudiábamos la correspondencia entre los distintos conceptos, bueno, acá ocurre una cuestión similar, es decir, yo tengo que tener en cuenta el costo, tengo que tener en cuenta la flexibilidad o en todo caso el grado de personalización del producto, tengo que tener en cuenta el tiempo de entrega y tengo que tener en cuenta la calidad del producto, ¿sí? Ahora, el tema está en que cuando ustedes van a ese lugar, ¿sí?, obviamente que no van a poder, o si lo ponen desde el punto de vista del consumidor, ustedes van a encontrar una combinación de estas cosas. Van a determinar un determinado costo, van a tener un determinado precio para una determinada flexibilidad o variedad, para un determinado tiempo de entrega y para una determinada calidad. Entonces, estas son las variables con las que nosotros jugamos en administración de operaciones, ¿sí? Es decir, voy a tener que tener en cuenta estos aspectos a la hora de definir cómo yo voy a diseñar mis procesos productivos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, porque esto me va a definir, en definitiva, si yo me va a definir cómo yo voy a organizar mi sistema de producción. Dicho esto, ¿sí?, o por ejemplo, ahora me voy hacia otro, para que se entienda, digamos, la noción de estos cuatro conceptos. Me salgo por ahora de lo que es la cervecería y me voy a un lugar de comidas rápidas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes encuentran ahí? La estructura de costos y precios es diferente. El énfasis se pone precisamente en el tiempo de entrega, ¿sí? La calidad del producto también es de una calidad determinada, digamos, acorde al resto, ¿sí? Y el grado de flexibilidad o del grado de personalización del producto es más restrictivo. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van, digamos, a un lugar de comidas rápidas tienen 4, 5 o 6 combos y no tienen más que eso. Y tienen que optar por esas alternativas. Es decir, no hay una personalización en el sentido de que, o si me voy al otro extremo con el caso de la cervecería, o si me voy a un lugar de comidas gourmet, donde hay una personalización extrema, donde cada plato está armado de una determinada manera para un determinado cliente, ¿sí? Ahora también, digamos, y si ustedes, digamos, habrán ido a este tipo de lugares, o les ha tocado ir alguna vez, obviamente que los tiempos de entrega son otros, el precio es otro, ¿sí? Hay una búsqueda de la excelencia por la calidad, ¿sí?
y hay un alto grado de flexibilidad y de personalización en el producto y en el servicio. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es para pintarles un poco algunas alternativas respecto de empezar a comprender cuáles son, digamos, algunas de las nociones o algunas de las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar a las operaciones. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Es decir, lo que yo quiero que se comprenda por ahora es desde estos ejemplos, después lo vamos a ir construyendo los ejemplos, digamos, o le vamos a ir agregando cosas, pero lo que yo quiero que se entienda por ahora es la idea desde la perspectiva comercial y cómo esa perspectiva comercial se relaciona con la perspectiva productiva. ¿Sí? Porque de nuevo, o sea, repito, si no se llega a comprender claramente, pero depende del tipo de cliente. ¿Sí? Es que yo voy a tener que trabajar con estas variables. Voy a tener que trabajar con el costo, voy a tener que trabajar con la flexibilidad o la personalización del producto, voy a tener que trabajar con el tiempo de entrega y con el estándar de calidad del producto. ¿Sí? Entonces, repito, no es una cosa es que yo tenga un determinado cliente, que ese cliente va a una cervecería, a un segmento que va a esa cervecería, y que a su vez pretende comer algo, digamos, ¿sí? Y que pretende pasar un momento con amigos, entonces yo ahí tengo que armar una propuesta para ese cliente, una propuesta de producto y de servicio para ese cliente, que está en esa ocasión de compartir con amigos queriendo comer algo en esa cervecería. Y la intención es poder probar varios tipos de cerveza. Diferente del escenario, y es otro, digamos, el sistema de producción y los procesos que yo tengo que incorporar para atender otra demanda, que es esta demanda que yo les decía respecto de los lugares de comida rápida. ¿Sí? Porque ahí de nuevo, o sea, el proceso productivo pone, o mejor dicho, precisamente para responder a la demanda del cliente, el proceso productivo se concentra en otra cosa, que a lo mejor se concentra más en el tiempo de entrega o en un precio más bajo, y no necesariamente se concentra en un estándar de calidad o un estándar de personalización alto. ¿Sí? O el caso de, para ponerle el extremo, el otro extremo, el de las comidas gourmet, en donde ahí hay los procesos que se desarrollan tienen que ver con un alto grado de personalización, tienen que ver con una calidad del producto relativamente alta, pero en cuanto a calidad percibida por el cliente, tiene que ver con que a lo mejor en esa situación el tiempo de entrega no es tan rápido. ¿Por qué? Porque hay que preparar ese plato y ese producto personalizado para un cliente, entonces eso demanda más tiempo. ¿Sí? Y obviamente que como es tal el grado de personalización, es probable que el costo del producto y por ende el precio sea también más alto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Más o menos? Simplemente lo que estamos tratando de hacer ahora es de comenzar a introducir algunas problemáticas que tienen que ver con la administración de operaciones. Ahora me voy a otro ejemplo. El segundo ejemplo que les pongo es el ejemplo de una panadería. ¿Sí? Y ahí me voy a meter también un poco más en lo que tiene que ver con los procesos. ¿Sí? Tomemos el caso y está bueno el ejemplo de las panaderías de ahora porque ofrecen una gama de alternativas. Es decir, tomemos, no sé, cualquier panadería de acá de Santa Rosa, que cómo se han diversificado esos negocios. ¿Sí? Entonces, en las panaderías, ustedes hoy tienen distintas versiones, si se quiere, de productos y gamas de productos. A su vez, las panaderías atienden y responden a distintas demandas de los consumidores. Entonces, para ponerlo e irlo pensando entre todos, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en una panadería, tengo el pan clásico, el pan común, ¿sí? Tengo algunos panes un poco más elaborados, tengo lo que son las facturas y masas, y ahora adicionalmente tengo lo que es la pastelería, y adicionalmente tengo
los servicios de atención en la misma panadería, donde tienen el servicio de atención en cuanto a que se le provee al cliente de un café, o bueno, nada, el servicio de que si puedo ir a desayunar ahí si quiero. Es decir, tengo otro servicio, otro producto y otro servicio también para los clientes. Ahora, la pregunta que yo les hago acá, y es para que pensemos entre todos, es qué procesos, porque ahora sí esta es otra nueva noción que tenemos que empezar a visualizar, qué procesos, ¿sí?, hay atrás de cada uno de esos productos. Y ustedes más o menos, digamos, lo podemos empezar a pensar juntos. Digamos, ¿qué proceso involucra el pan clásico, digamos? ¿Qué proceso involucra o qué grado de flexibilidad de proceso yo necesito para el pan clásico? ¿Qué grado de flexibilidad de proceso yo necesito para elaborar facturas? ¿Qué grado de flexibilización de proceso yo necesito para elaborar una torta? ¿Y qué grado y qué tipo de proceso yo necesito para servir a un cliente en el mismo lugar donde está la panadería? ¿Me explico? En otros términos, porque ahora sí ya incluso nos empezamos a meter un poco más a lo que tiene que ver con el concepto de proceso. Que el concepto de proceso es central en la administración de operaciones. Tomemos el caso ahora, por ejemplo, de la elaboración de una torta. ¿Sí? ¿Será lo mismo en cuanto a proceso o grado de personalización, ¿sí?, la elaboración de una torta que la elaboración de un pan común? Es decir, o en otros términos, ¿qué recursos demanda? Y vamos a poner en estos términos ahora, ¿qué recursos demanda la elaboración del pan y qué recursos demanda la elaboración de una torta? ¿Qué grado de flexibilización de los recursos yo necesito para elaborar pan común y qué grado de flexibilización de los recursos yo necesito para elaborar una torta? ¿Sí? De nuevo, a esto lo podemos analizar desde estas cuatro perspectivas que estábamos viendo. Desde el costo, desde la flexibilidad o grado de personalización del producto, desde el tiempo de entrega, desde la calidad del producto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, de nuevo, volviendo al pan, ¿sí? El pan, y ahora también me meto un poco más en lo que es el tipo de producto, el pan básicamente es un producto masivo, ¿sí? Y es un proceso, y como es un producto masivo, digamos, que básicamente no hay mucha diferencia entre una panadería y otra, digamos, que es un producto bastante masivo, entonces hay el proceso es más estandarizado, no sé si me explico. Y se puede automatizar más, ¿sí? Mientras que cuando yo digo la elaboración de una torta, ¿sí?, ahí el proceso no es tan automatizado en cuanto no es tan, perdón, estandarizado, sino que lo que tengo que ahí es aportarle al proceso, pues después lo vamos a ver en la clase que viene, pero aportarle al proceso mucha más flexibilidad. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto, cada cliente busca una torta en particular, es decir, nada, vas a la panadería, la misma torta, y resulta que arriba tiene 4 confites rojos y la otra tiene 4 confites verdes, y la del que tiene 4 confites rojos no me gustó, entonces no lo llevo. O al niño que va conmigo a comprar la torta, el muñequito que tiene arriba no le gusta y no la compra. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a pensar en los procesos de personalización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Introducir variedad. Ahí me dice que la conexión está inestable. ¿Ustedes me pueden ver? Bueno, ¿sí? ¿Me pueden ver? Si alguno me puede contestar por el chat. Sí, bueno. Entonces, digamos, ese es otro de los conceptos que tenemos. Ah, se corta, me dicen. Bueno, pero más o menos lo pueden seguir, sí. No se escucha mal de momento. Bueno, pero más o menos lo pueden ir siguiendo.
Entonces, digamos, esos son algunos de los conceptos que tenemos que empezar a trabajar y a incorporar, que son 4 elementos centrales en lo que es la administración de operaciones. ¿Sí? Cuando hablo de costo, de flexibilidad, de tiempo de entrega y de calidad de producto. ¿Sí? De nuevo, cuando hablamos de calidad de producto, es el concepto que veíamos en marketing respecto de lo que es valor percibido por el cliente. ¿Sí? Y que tiene que ver con el agregado de valor. ¿Sí? Pero bueno, es decir, esta es la noción básica, ¿sí?, de las 4 áreas que tenemos que considerar cuando hablamos de diseño de procesos. Dicho esto, ¿sí?, ahora vuelvo a mi ejemplo de la cervecería. Y ahora pónganse ustedes no en el lugar, porque hasta ahora casi como que yo los venía poniendo en el lugar del que va a consumir, ¿sí? Porque de nuevo, cuando yo voy a consumir, digo, bueno, yo espero pagar un precio, espero tener una cierta variedad a la hora de que me sirvan, si quiero encontrar 3 o 4 variedades de cerveza, por lo menos, quiero encontrar, no sé, 18 variedades de cerveza y yo elegir 3 o 4, quiero encontrar un menú de 20 opciones de comida y yo poder elegir una que a mí me guste ese día, y a su vez poder combinarla, y a su vez quiero tener una cierta calidad, y a su vez quiero esperar poco. Eso del lado del consumidor. Y a su vez quiero tener cierta comodidad en el ambiente, quiero. Bueno, eso del lado del consumidor. Ahora vamos a ponerlo del otro lado, es decir, vamos a empezar a verlo desde el lado del que lo tiene que proveer. Porque esa está la cuestión, es decir, ¿cómo yo ahora voy a organizarme, ¿sí?, para efectivamente poder ofrecer todo esto que el cliente me demanda? ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí empezamos a mirar, ¿sí?, una cuestión que tiene que ver, y ya nos vamos lo vamos a relacionar con algunos de los conceptos que veíamos y que tiene que ver con la noción esta de estrategia. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de estrategia en general o de la estrategia corporativa? Que decíamos que la estrategia tenía que ver con una adaptación al entorno, ¿sí?, y que en esa adaptación al entorno teníamos que, por ejemplo, mirar cómo se estaba moviendo la competencia. ¿Se acuerdan? Es decir, una de las alternativas que yo tengo que mirar es no solamente percibir al consumidor en sus demandas, sino que además tenía que mirar cómo se posicionaba la competencia. Entonces, desde ese lugar, ¿sí?, desde ese lugar yo también me puedo mirar y me puedo diferenciar. ¿Por qué? Porque digo, vamos a poner de nuevo el ejemplo de las distintas opciones que yo le estaba presentando. Es decir, una cosa es que yo me quiera diferenciar desde el tiempo de entrega, y otra cosa es que yo me quiera diferenciar desde la calidad del producto, otra cosa es que yo me quiera diferenciar desde el costo, otra cosa es que yo me quiera diferenciar desde el grado de personalización. ¿Me explico? Es decir, yo no puedo ser, de nuevo, bueno en todo, porque hay como si fuera un juego de compensaciones acá. Yo no puedo pretender al mismo tiempo ofrecer un producto con una entrega rápida, con un costo bajo y que sea altamente personalizado. O sea, y a su vez que tenga una calidad extrema. Es decir, no puedo yo resolver todo a la vez. Entonces voy a tener que optar entre algunas de las alternativas. ¿Sí? Ahora, de nuevo, cuando yo opto por unas alternativas, también estoy mirando de alguna manera a los competidores. Porque una cosa es que yo diga, bueno, yo quiero ofrecer desde dónde yo me voy a diferenciar. Y yo me voy a diferenciar desde el costo. Bueno, si te querés diferenciar desde el costo, ¿sí?, vas a tener que incorporar un determinado tipo de proceso. O sea, si querés diferenciarse desde el costo, ¿sí?, no busques demasiada personalización y variedad, porque ahí sí te van a incrementar los costos. O si te querés diferenciar desde el tiempo de entrega, y bueno, tratar de hacer un producto más estandarizado, porque en cuanto quieras hacer algo muy personalizado y los tiempos de entrega ya se te van a demorar, ¿sí?
Y si no, digamos, precisamente ¿por qué uno opta a veces por ir a un lugar de comida rápida y a veces opta por ir a un lugar de comidas un poco más personalizadas, un poco más elaboradas? Pero cuando uno va a un lugar de comida más elaborada, ya sabe que va a tener que esperar un poco más. Y precisamente vamos a un lugar de comidas rápidas y no queremos una comida demasiado personalizada, pero queremos, no sé, ir a comer una hamburguesa y medio rápido, y bueno, no nos interesa mucho la diversificación. Dame el combo 3 y agregarle algo y dame un agua y ya con eso comemos y zafamos, es decir. Pero no queremos estar 1 hora y media esperando la comida. ¿Sí? Y en el caso de que yo les digo de Dame Combo 3, se cobra un precio relativamente bajo comparado o relativamente accesible comparado a otras alternativas que si voy a comer a un restaurante, no sé, con tales y cuales características, ¿sí? Donde ya efectivamente estoy dispuesto a demorarme un tiempo adicional. Entonces, eso también tiene que ver con la estrategia. ¿Sí? Si yo miro la competencia, miro al consumidor y eso ya se transforma en estratégico. ¿Sí? Y también tiene que responder a la estrategia de operación, o sea, perdón, la estrategia de operaciones tiene que responder a la estrategia corporativa de la empresa. Por eso les digo, o sea, si yo me quiero focalizar en un determinado segmento de mercado o un determinado grupo de consumidores, atrás de eso hay una estructura y un sistema de producción que responde a eso. Lo que vamos a hacer ahora, justamente en esta clase, en la clase que viene, es empezar a comprender la problemática de los distintos sistemas de producción que responden justamente a ese tipo de mercado y ese tipo de consumidor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora más o menos? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. Pero tiene que haber, digamos, de nuevo, una coherencia lógica entre el mercado que yo quiero atender o que yo quiero abastecer o proveer, ¿sí? Con el tipo de proceso que yo efectivamente voy a diseñar para atender ese mercado. ¿Sí? Eh, bueno, entonces creo que se entendió, se entiende, bien. Entonces, sigo ahora con esto de la estrategia. Cuando la estrategia de operaciones obviamente que depende de la estrategia corporativa, y cuando digo estrategia corporativa es justamente lo que tiene que ver con esto que yo les decía hoy de decir, bueno, está bien, voy a tratar de abastecer, digamos, este segmento de mercado de gente que quiere, no sé, a partir de las 8 o 9 de la noche, ir a tomar una cerveza con amigos desde el jueves o por todos los días de semana, ir a tomar una cerveza con amigos y comer algo. Voy a trabajar sobre ese mercado. Y a su vez, ahora sí, ya tengo que empezar a pensar cuántos puntos de venta. Un punto de venta, 2 puntos de venta, 3 puntos de venta. ¿Dónde los localizo esos puntos de venta? ¿Sí? Entonces, ahí, en este caso, para este tipo de productos, yo trato de cuáles son las conveniencias y cuáles son las ventajas y desventajas de las localizaciones. Y ese es otro punto que también tenemos que tener en cuenta en la administración de operaciones. Es decir, tenemos que estar cerca del cliente, no tenemos que estar cerca del cliente, tenemos que estar cerca de un centro de consumo, no tenemos que estar cerca de un centro de consumo, tenemos que estar cerca de un centro de provisión de recursos, no tenemos que estar cerca de un centro de provisión de recursos, tenemos que estar cerca de la materia prima, ¿sí? Ese es otro tipo de decisiones que tiene que ver justamente también con la administración de operaciones. Otro tipo de decisiones tiene que también, como decíamos hoy, con la capacidad. ¿Sí? Y ahora ya introduzco una cuestión adicional en lo que tiene que ver con capacidad. ¿Sí? La capacidad, ¿sí? No es tanto, digamos, la cantidad de metros cuadrados que yo percibo, ¿sí? O el tamaño del local o el tamaño de la fábrica en cuanto a metros cuadrados, sino que la capacidad tiene que ver precisamente con la disponibilidad de recursos. Y eso por ahí anótenlo o ténganlo presente cuando vean, digamos, bueno, le va a quedar el video, pero digo, tiene que ver con las dimensiones de la capacidad tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, tantas horas de mano de obra disponibles, o tengo tantas horas de tal o cual máquina disponible. Eso tiene que ver con
la medida de la capacidad. ¿Sí? Ahora, después veo yo cómo uso esa capacidad. Si la uso para producir un producto, 2 productos, 40 productos, 4 productos y 3 variedades, es decir, pero esa es un poco la medida. La capacidad tiene que ver con la disponibilidad del recurso. ¿Sí? No tiene que ver tanto, obviamente que también los metros cuadrados influyen, pero digo, siempre yo mido la capacidad en términos de disponibilidad de recursos. ¿Sí? No tiene que ver con el tamaño de la fábrica o el tamaño del galpón donde voy a colocar las máquinas. ¿Sí? Tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Bueno, eso respecto de la capacidad. Otra cosa, entonces, ahora ya sí, que tiene que ver con... bueno, sigo un poco más respecto de, además de la capacidad, ¿sí? Y de la localización, que después vamos a ver alguna cosita más que tiene que ver con la localización para introducirlo, pero otra cosa más que tengo que considerar es el diseño de las instalaciones. Y esto, digamos, para ponerlo desde el punto de vista práctico. De nuevo, voy al ejemplo del servicio este de la cervecería artesanal con las comidas. ¿Sí? Ahí, piénsenlo ustedes mismos, y ustedes se van a dar cuenta, digamos, ¿sí? Y hagan el ejercicio de decir, bueno, ¿cómo yo organizo esto? Porque supongamos, tomemos el caso que a ustedes les pasa que tengo que, efectivamente, yo detecté una demanda de 40 personas jueves y viernes y una demanda de 60 personas sábado y domingo. Y una demanda de 30 personas lunes y martes y una demanda de 40 personas, no sé, el miércoles. ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo administro esa demanda? Entonces, y a su vez eso tengo que compaginarlo con la capacidad disponible que yo tengo en ese punto de venta. Y a su vez tengo que empezar a pensar que supongamos que yo el viernes tengo 40 personas. ¿Cómo yo voy a distribuir las instalaciones para que esas 40 personas puedan efectivamente estar sentadas las 40 personas? ¿Me explico? Es decir, tiene que haber una distribución, ahí sí, tiene que haber una distribución dentro del local que a mí me permite decir, bueno, yo puedo tener sentadas o distribuidas 40 personas. ¿Sí? Eso es una parte. La otra parte tiene que ver yo cómo distribuyo ahora las instalaciones para producir. ¿Y cuáles son las fases de ese proceso productivo? ¿Cuáles son, digamos, cómo yo organizo, desde la distribución de las instalaciones, cómo yo organizo, por ejemplo, la sala, en el caso, no sé, de la panadería, la sala de amasado, la sala de, no sé, de confección y la sala de horneado, es decir, cómo yo voy a ordenar los distintos lugares, ¿sí? Dentro de una panadería. ¿Cómo yo voy a disponer de esos lugares? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con la disposición. Otro elemento también que se agrega a esto tiene que ver con los empleados. Es decir, tengo que también tener, y eso se va a transformar en definitiva en horas hombre, ¿sí? Que yo voy a tener disponibles para atender las diferentes etapas del proceso. ¿Sí? ¿Cuántas horas hombre yo necesito en la cocina? ¿Cuántas horas hombre yo necesito en atención al cliente? ¿Cuántas horas hombre yo necesito en la sección, no sé, empaque? Es decir, tengo que ver yo, determinar en función del volumen de producción y en función del volumen de venta, qué horas o qué recursos, qué cantidad de recursos yo necesito para efectivamente abastecer esa demanda. ¿Sí? Ahora, lo digo en términos de el ejemplo concreto este de la cervecería o de la pizzería. Bueno, no. Esto que estoy diciendo estrictamente ahora ya es vinculado a lo que es administración de operaciones. ¿Sí? Yo derivo de la estrategia, ¿sí? Ya derivo lo que es eh, eh, la administración de operaciones. Es decir, yo ya determiné, por eso le digo, desde el punto de vista corporativo, yo ya determiné una demanda, determiné una necesidad de consumo y determiné
ese lugar de mercado que tengo que atender. Entonces ahora ya sí me meto con una estrategia específica de operaciones para atender ese mercado. Entonces ahora sí ya empiezo a pensar, lo que pasa es que esto también es estratégico, es decir, pero desde las operaciones. Empiezo a pensar en una capacidad de planta, empiezo a pensar en el diseño de las instalaciones, empiezo a pensar en el equipamiento que necesito, empiezo a pensar en la distribución, empiezo a pensar en, si se quieren, le agrego ahora el estacionamiento, ¿sí? Pero de nuevo, lo que estoy haciendo ahora es básicamente introducir ciertas problemáticas, ¿sí? Para que ustedes comprendan de alguna manera qué es lo que intenta resolver la administración de operaciones, ¿sí? Es decir, cómo yo tengo que ordenar, entonces, cuáles son los elementos que yo tengo que tener en cuenta para efectivamente poder abastecer esa demanda, ¿sí?, que tengo disponible. Eso es un poco el tema. Es que ustedes empiecen a focalizar en su cabeza cómo hacemos nosotros para ordenar, ¿sí?, el sistema de producción tal que yo pueda efectivamente abastecer esa demanda. Porque además, tengo que, digamos, el abastecimiento de esa demanda tiene que ser con un flujo o con una regularidad determinada. O sea, de nada me sirve a mí organizarme para una sola vez. Es decir, yo tengo que tener, a su vez, organizar un sistema de producción y de servicio que a mí me permita obtener una determinada continuidad y que yo pueda abastecer esa demanda de forma fluida. ¿Se entiende la idea? Esa es otra noción, digamos. Otra noción que tenemos que tener en cuenta, y como les estaba introduciendo, es lo que tiene que ver con con los recursos humanos o con el personal. Es decir, ¿qué recursos, con cuántas horas cuento? ¿Qué recursos necesito? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué capacidades? ¿Sí? Bueno, eso es un poco también lo que después vamos a ver en una clase posterior, si tenemos tiempo, precisamente cómo vamos a hacer para organizar, ¿sí?, el recurso, ¿sí? En todo caso, ahí vamos a ver, dependiendo del tipo de función, vamos a ver, por ejemplo, los estudios, recordarán ustedes o habrán visto ahí, habrán visto en alguna materia lo que tiene que ver con los estudios de tiempos, con los estudios de movimientos, es decir, vamos a tener que organizar de alguna manera la secuencia para que sea lo más fluida posible y al menor costo, ¿sí? Bueno, eso respecto de ese punto. Ahora vamos a hacer otra distinción que es importante también que la tengan en cuenta. La distinción es la siguiente. Primero que efectivamente yo estoy hablando ahora, y me viene bien, digamos, la pregunta que me hicieron acá, porque, digamos, yo estoy hablando por una parte del diseño, tengo la estrategia corporativa, tengo la estrategia de operaciones, y estoy hablando de todo este diseño, es decir, estoy hablando de el diseño de la planta, estoy hablando de la consideración de la capacidad, estoy hablando es decir, del diseño del tipo de proceso, estoy hablando de la disposición del lugar, ¿sí? Es decir, eso tiene que ver todo con el diseño. Ahora, el tema es que eso es una parte de la cuestión, el diseño. Otra cuestión tiene que ver con la efectiva administración y gestión de las operaciones. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Sí, porque después yo tengo al día a día, es decir, yo tengo que después, cuando yo terminé el diseño y puse la rueda a funcionar, ¿sí?, yo necesito gestionar las operaciones y necesito controlar, ¿sí?, qué tan bien están ocurriendo las operaciones. Por eso que se llama el control de procesos. Y de que después, en todo caso, no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, pero es lo que tiene que ver con el control, en todo caso, estadístico de procesos, ¿sí? Yo tengo que después, efectivamente, gestionar, ¿sí?, el sistema de producción, ¿sí? Y entonces ahí, obviamente, ¿qué? Ahora, esta gestión del sistema de producción va a comenzar desde el planeamiento, ¿sí? Es decir, va a comenzar precisamente desde un pronóstico de ventas. Supongamos que yo efectivamente ya tengo todo diseñado, tengo la planta, tengo todo armadito.
Ahora, yo tengo que empezar por un determinado planeamiento de la producción. Ahora sí ya me voy a lo que es planeamiento de la producción. Tengo que pensar a partir de un determinado pronóstico de ventas, que ya lo vimos en instancias anteriores, tengo que empezar a pensar en un determinado, a partir de ese pronóstico, un determinado volumen de producción, tengo que empezar a ver cómo hago para efectivamente abastecerme de los insumos para ese volumen de producción, ¿sí? Es decir, tengo que empezar ya a trabajar sobre el plan concreto. Y una vez que tengo el plan diseñado, el plan de producción, tengo que efectivamente ponerlo en marcha. Y ahí es donde viene, si se quiere, el control estadístico o el control de los procesos. Concretamente, o para ponerlo en otros términos, una cosa es que yo diseñe mi famosa cervecería con servicio de comida, y otra cosa es que ya esté funcionando. Entonces yo de alguna manera tengo que diseñar un sistema de control para medir precisamente qué tan bien está funcionando mi servicio o mi cervecería y mi servicio, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, digamos, o no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, pero hay todo un sistema que se diseña precisamente para controlar el funcionamiento del proceso. O sea, estamos hablando de Six Sigma, etcétera, etcétera, pero que es un control estadístico del proceso. O sea, qué tan bien el proceso se está desenvolviendo, digamos, ¿sí? Pero bueno, no creo que podamos llegar a ver mucho sobre ese punto. Pero sí me interesa que les quede a ustedes la idea de la distinción extra en que una cosa es el diseño, ¿sí? Y la puesta a punto del sistema, y otra cosa es la gestión y el funcionamiento mismo del sistema, que efectivamente necesita ser controlado para que no se salga de eje. Es decir, pero bueno, esa es un poco la idea. Bueno, entonces, dicho todo esto, y además le agrego lo siguiente, le agrego esta idea de que, y ustedes ya no sé, creo que lo habrán visto en, en otra materia, pero que tiene que ver con la gestión también de los inventarios, ¿sí? En algún punto vamos a tener que aparece esto de la gestión de los inventarios. ¿Por qué? Porque en el mismo proceso puede haber distintas actividades, ¿sí? O depende de cómo yo organice el proceso, va a haber distintas actividades que hagan que puede haber el caso de producción en proceso, ¿sí? O que, digamos, una actividad necesita de una producción previa, o de una producción, digamos, de un componente, si se quiere, previo, ¿sí? Entonces, ese componente es lo que se denomina, hay instancias de lo que se denomina de buffer, o instancias de, no me sale la palabra en castellano, pero es instancia de buffer, en el cual, digamos, es como si fuera una espera, ¿sí? Que es necesaria para que efectivamente después el producto o el componente pueda ser aplicado a otra actividad, ¿sí? Que son básicamente los modelos de producción en proceso, ¿sí? Obviamente que depende del tipo de proceso con el cual estemos trabajando, ¿sí? Bien, entonces, lo de las dimensiones competitivas lo vimos lo del costo, lo de la flexibilidad, el tiempo de entrega y la calidad. Y ahora, antes de hablar de procesos, ¿sí? Para ir más o menos también tomando conciencia de qué se trata un poco todo esto, me voy a remitir a un video que ustedes tienen, y para repasar un poco esto de los conceptos de estrategia corporativa y demás, me voy a remitir a un video que ustedes tienen ahí, que es un pequeño video de la empresa Gente de la Pampa, que es una empresa que está en Catriló, ¿sí? En ese video, que es breve, vamos a ver algunas cosas que sí son interesantes y que yo remarco acá y que después ustedes las van a poder ver tranquilos, digamos, o en reiteradas veces después que terminemos la clase. Pero sí sirve para ejemplificar un poco todo esto lo que hemos estado viendo. Porque, por ejemplo, Gente de la Pampa, y ustedes lo van a ver ahí, dice, se dedica a la industrialización de la semilla de gas de girasol a través de procesos de extracción y refinería para la elaboración de aceites. Entonces, ahí ya tenemos en primer lugar, para destacar una unidad de negocio, que es la industrialización de la semilla de girasol, y lo van a ver tal cual así, a través de procesos de extracción y refinería. Entonces, ahí ya tenemos la identificación de un proceso, que es de extracción y refinería, para la elaboración de aceites.
Asimismo, esta empresa realiza el soplado de sus propios envases. Ahí ya tenemos otro proceso con otras características, ¿sí? Dice, sus líneas de producción están automatizadas. Pregunta, y que vamos a responder la clase que viene, es, ¿qué significa que las líneas de producción estén automatizadas? ¿Qué tipo de proceso involucra la automatización de una línea? Dice que producen complementos al aceite, complementos del aceite, como por ejemplo la mayonesa. ¿Cuál es el proceso productivo que está involucrado atrás de la producción de la mayonesa? Esa es una unidad de negocio. Desde el punto de vista estratégico, por eso digo que tiene que ver también con la estrategia corporativa, tienen otra planta que tiene que ver con la industrialización de la soja. Entonces, fabrican también, producen, digamos, aceite de soja, producen, perdón, harina de soja, ¿sí? Y a su vez, ahora incorporaron otra unidad de negocio que tiene que ver con la elaboración de biodiesel, ¿sí? A través de justamente el procesamiento de la soja, ¿sí? Entonces yo tengo ahí otra unidad de negocios más. Dice la alimentación de la planta de biodiesel con aceite crudo de soja, y a su vez lo que hacen es, este es otro proceso productivo con el aprovechamiento de la biomasa obtenida de la cáscara de girasol, que es de la industrialización del girasol, producen energía térmica que alimenta sus propias plantas. Y ahora eso es lo respecto de las tres unidades de negocio desde el punto de vista estratégico y los procesos asociados a esas unidades de negocio. Y a su vez tenemos, ahora por eso les digo también lo que tiene que ver con la parte de la gestión, ¿sí? Van a encontrar ustedes en el video, que hace referencia al control de procesos automatizados y hace referencia a los laboratorios de control de calidad en las distintas etapas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, tenemos por un lado lo que es el diseño de las unidades de negocio y los procesos asociados a las unidades de negocio, y tenemos también lo que es el control de esos procesos, ¿sí? Tanto a través de los procesos automatizados como a través de los laboratorios, ¿sí? De control de calidad en las distintas etapas. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Es decir, más o menos es eso lo que quiero introducir ahora, que son determinadas problemáticas. Pero bueno, ustedes después lo van a poder ver en el video, ¿sí? Donde está claramente presentado estas cuestiones. Son distintos procesos, distintos tipos de elaboraciones, ¿sí? Pero bueno, lo van a poder ustedes ver en el video. Bueno, entonces, ahora sí ya, para ir definiendo un poco, otra cosa que me falta considerar antes de hacer el resumen, digamos, pero tiene que ver también con lo que es introducir esto de lo que es proceso. ¿Saben ustedes lo que es un proceso? ¿O qué involucra básicamente un proceso? No es necesario que me respondan, digamos, pero sí para que lo vayamos pensando. Acá me dicen involucra un conjunto de operaciones. Sí, y un conjunto de operaciones que se ordenan de una determinada manera. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? En un proceso, ¿sí? Yo voy a tener un conjunto de insumos, ¿sí? Entonces, que pueden ser, no sé, materias primas, pueden ser recursos, no sé, voy a tener a su vez maquinarias, voy a tener equipamiento, voy a tener personas, voy a tener conocimiento, tecnología, ¿sí? Todo eso van a ser insumos. Todos esos insumos se van a combinar de una determinada manera, ¿sí? En un proceso, en una etapa de transformación, y esa etapa de transformación va a dar como resultado un determinado producto, ¿sí? Esa es básicamente la idea del proceso. O sea, y la que ustedes tienen que empezar a pensar. Es decir, yo tengo, por ahora, un conjunto de recursos, tengo materias primas, tengo maquinaria, tengo equipamiento, tengo personal,
tengo conocimiento, ¿sí? Información. Es como que todo eso lo combino de una determinada manera y lo ordeno de una determinada manera para que dé como resultado un determinado producto. ¿Sí se entiende la idea? Ahora, el tema está en justamente empezar a estudiar o empezar a desenredar esto de cuál es la combinación o la mejor combinación de todo esto para que yo efectivamente tenga un producto. ¿Y tenga un producto en qué condiciones? Tenga un producto en condiciones de costo, de flexibilidad, de personalización, de tiempo de entrega, ¿sí? A eso me refiero, o sea, no es cualquier combinación. La combinación tiene que ser el resultado de una estrategia determinada. Porque depende de cómo, del mercado al que yo quiera atender y depende de cómo yo combine los recursos, es que voy a obtener el resultado. Por eso le decía yo. Es decir, vamos ahora otra vez al ejemplo este de la panadería, ¿sí? Si yo quiero atender a un segmento que quiere un producto personalizado, para hacerlo sencillo, tortas de cumpleaños, ¿sí? Yo tengo que combinar un determinado conjunto de insumos y de productos y de recursos y de equipamiento y de personal y de mano de obra, etcétera, para que yo efectivamente pueda obtener ese producto, ¿sí? En un determinado tiempo, que tenga un determinado costo, que tenga una determinada flexibilidad o variedad, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, yo tengo que lograr combinarlo de una manera. Bueno, todo lo que tiene que ver con procesos, tiene que ver con eso, tiene que ver con qué imagino yo para poder lograr esa mejor combinación, dado el producto y el cliente que quiero atender. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar a visualizar ahora, o en todo caso introducir, es justamente esta noción de combinación o de proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que ustedes van a encontrar? O si no lo encuentran, yo se los voy a contar, digamos, pero lo que tiene que ver con, por ahora vamos a introducir distintos tipos de organización de los procesos. ¿Sí? Y ustedes ya deben haber visto algunos en algunas materias. Pero supongamos que yo tengo, en un extremo, tengo la personalización absoluta. ¿Sí? Como por ejemplo, yo tengo que elaborar o producir una casa o una vivienda familiar, ¿sí? Con determinadas particularidades y que a su vez están totalmente definidas por el, eh, el cliente, digamos. El cliente a mí me dice cómo quiere la casa, con qué orientación, con qué cantidad de habitaciones, con qué tipo de calefacción, con qué tipo de aberturas, hacia dónde están orientadas las aberturas. Es totalmente en qué terreno, en qué lugar de la ciudad, todo me dice. ¿Sí? Eso está todo predefinido ya. Es todo a gusto del cliente. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos que eh, hacer, digamos, o llevar adelante este tipo de proyectos? Ahí nos trasladamos todos, entre comillas, se traslada los albañiles, los diseñadores, el arquitecto, los materiales, todo se traslada al lugar donde se va a realizar el proyecto. ¿Sí? Entonces, todo se organiza. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo se organiza alrededor del proyecto. ¿Sí? Es decir, toda la secuencia de actividades. ¿Ustedes vieron esto, método de camino crítico, por ejemplo? ¿En alguna otra materia? Bueno, si no lo vieron, involucra, sí, bueno, justamente lo que es esto del camino crítico es la técnica que se utiliza en este caso, ¿sí? Para hacer más eficientes las operaciones en un proyecto, para lograr un determinado resultado. Es decir, es una forma de secuenciar las operaciones dentro de un proyecto. ¿Sí? Yo trato de secuenciar las operaciones tal que la pueda hacer en el menor tiempo posible, ¿sí? Y con un determinado costo y con una determinada
consumo de materiales o de insumos, ¿sí? Y con una determinada disponibilidad de mano de obra. ¿Sí? Eso básicamente es lo que tiene que ver con la realización de un proyecto. Esto mismo lo podemos llevar a la construcción de una ruta, ¿sí? Donde yo también tengo que disponer el equipamiento, los materiales, las máquinas, los operarios, el arquitecto, etcétera, etcétera, para que todos, ¿sí?, en el lugar puedan efectivamente llevar adelante el proyecto, ¿sí? Bueno, eso es un extremo. Ahora me voy a ir, para ser, digamos, didáctico, al otro extremo. Y el otro extremo es, por ejemplo, en el caso de los procesos, ¿sí?, que no solamente son, que se dominan en línea, pero que además son procesos continuos, procesos que no paran nunca, y que producen, ¿sí?, que son básicamente, por ejemplo, en este caso que yo le decía, en las destilerías o en las plantas de etanol o en las plantas de biodiesel, ¿sí?, las cuales son plantas que producen un único producto, biodiesel, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de grado de personalización, ese es biodiesel, ¿sí? O en otro caso, en otra planta será bioetanol, pero el proceso es continuo, o sea, la planta no para nunca, trabaja los 365 días del año, solamente debe parar un día al año cuando hay alguna cuestión de hacer un acondicionamiento general, pero en principio no para nunca. Y nunca, es lo que después vamos a ver en todo caso en la clase que viene, que nunca existe discontinuidad en el proceso es continuo, está funcionando siempre. No hay tiempos muertos ni esperas en el medio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, en un extremo tengo esto, tengo lo que son los sistemas de producción totalmente personalizados, ¿sí?, donde todo eso dispone para realizar una sola vivienda o un solo producto, digamos, no un solo producto, sino una sola vivienda, ¿sí?, una única unidad habitacional, a esto que es una producción continua. Esos son, digamos, los dos extremos. En el medio empiezan a aparecer alternativas. Si yo salgo de lo que es proyecto, ¿sí?, la segunda alternativa que tengo, ¿sí?, es lo que se denomina, y que van a ver ustedes, o que vamos a ver, lo que tiene que ver esto con los diseños de trabajo, o los puestos de trabajo. Que lo que hacen los puestos de trabajo es organizar funciones similares. Es decir, tomemos el caso de una clínica, en una sala de espera en una clínica, o tomemos el caso de una clínica, es decir, ahí yo tengo, ¿sí?, yo puedo utilizar, se organizan las funciones teniendo en cuenta o se organizan los departamentos, o se distribuyen las áreas teniendo en cuenta las distintas funciones, ¿sí? Tengo el área de radiología, tengo el área de análisis de laboratorio, tengo el análisis no sé, las distintas unidades que tenemos clásicas en un hospital. Ahora, no es que estas unidades están funcionando todo el tiempo. Lo que hacen estas unidades es ir, digamos, respondiendo de alguna manera a un determinado pedido, a una determinada demanda concreta, ¿sí? Pero no es que estas unidades se están usando todo el tiempo, sino que, de nuevo, responden, es lo que se denomina en definitiva el funcionamiento o por órdenes o por pedido. Es decir, funciona cuando existe un pedido, si no hay un pedido previo no funciona. Pero bueno, después lo vamos a ver con más grado de detalle en la clase que viene. El siguiente eslabón es lo que se denomina producción por lotes. Que la producción por lotes, ¿sí? A ver, no tiene tanto grado de personalización, ¿sí? Pero yo produzco por lotes. Es decir, el caso típico se da mucho también en las panaderías. Si yo produzco una determinada cantidad de insumos, una cantidad de producto, que a su vez a lo mejor, que son los famosos batch. Es decir, yo meto en el horno o acondiciono la máquina para que efectivamente produzca tantas unidades, ¿sí?
Ahora, la pongo en funcionamiento, no cuando yo tengo una orden, la pongo en funcionamiento cuando yo tengo una cantidad determinada. Entonces, preparo la máquina y produzco exactamente esa cantidad de órdenes, ¿sí? Cuando produje esa cantidad de órdenes, paro la máquina y a lo mejor le puedo dar un uso alternativo, ¿sí? Bueno, eso es lo que se denomina producción en batches o producción por lote. Y la otra alternativa, ¿sí?, que es lo que se llama la línea de ensamble. Que la línea de ensamble es ahí, digamos, lo que hace es, se organiza el proceso, se organiza en función del producto. Es decir, voy agregándole componentes al producto y el producto va siguiendo una línea. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, es el paso siguiente antes del flujo del proceso continuo. Porque, ¿qué es lo que le falta a la línea de ensamble para no transformarse en proceso continuo? Es precisamente en la continuidad, que no para nunca, en que nunca hay una estación vacía. En el caso, tengo en la línea, digamos, tengo la línea, y si esa línea no para nunca y está siempre llena, entonces eso ya se transforma en un proceso continuo. Bueno, esto es medio, un poco complejo, digamos, de comprender, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Lo que se los presento, pero ¿por qué se los presento? Se los presento con la idea de que después va a haber un punto en que vamos a tener que relacionar estos 4 componentes que yo les decía, que tienen que ver con el costo, que tienen que ver con la flexibilidad, que tienen que ver con el tiempo de entrega, que tiene que ver con la calidad, ¿sí? Todo esto tiene que ver, me va a definir el proceso que yo vaya a adoptar. Entonces, dependiendo de estas 4 variables, dependiendo del costo, de la flexibilidad, del tiempo de entrega y de la calidad, es que yo voy a adoptar un tipo de proceso. Yo voy a poder hacer un proyecto, no sé, por trabajo, voy a poder hacer un proyecto por lote, voy a poder hacer voy a decidir un proceso por lote, un proceso por puesto por trabajo, un proceso por línea o un proceso continuo, ¿sí? Todo eso depende, pero depende de los otros elementos. Bueno, ¿se entendió hasta acá más o menos? ¿Alguna pregunta? Bueno, bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora, porque ¿qué pasa? Mi primera intención acá es presentar las problemáticas, ¿sí? Es decir, espero que con los ejemplos se hayan comprendido las problemáticas, ¿sí? Es decir, es ponerlos en situación a ustedes respecto de decir, bueno, yo tengo un determinado grupo de clientes que manifiestan esta necesidad o manifiestan, digamos, esta demanda, y yo me tengo que poner ahora del otro lado y poder abastecer esa demanda, ¿sí? Y tengo que a su vez, digamos, ordenar un conjunto de cosas para precisamente poder abastecer esa demanda. Entonces, puestos de ese lugar, ¿qué es lo que nosotros ahora sí, digamos, tenemos que retener? Que yo sí necesito. Primero, tengo que considerar, repasando un poco lo que vimos, digamos, y agregándole algunas cosas para completarlas, pero, digamos, tengo que considerar la tecnología disponible. Entonces, tomemos el caso de estas empresas que yo les decía, de biocombustibles. Para ese tipo de producto hay una determinada tecnología disponible, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista estratégico, tenemos que tener en cuenta eso, es decir, para ese tipo de producto de nuevo hay una determinada tecnología disponible que es la que se usa y es la que está a disposición para producir ese elemento, para producir eso. Es decir, para producir bioetanol o para producir biocombustible. Ese es el primer factor, es decir, la tecnología disponible. El segundo elemento, que tiene que ver con la localización de planta y de las instalaciones. Y acá tengo que agregar algo, que también tiene que ver con
desde el punto de vista estratégico, que tiene que ver con, por ejemplo, la disponibilidad del insumo, o la disponibilidad de recursos o de personal. Pero ¿a qué me refiero? Y ahora se va a entender específicamente lo que quiero decir. Si yo estoy hablando de una planta de bioetanol, es estratégico que la planta de bioetanol se instale cerca del insumo, es decir, que se instale cerca del maíz. Me explico, es decir, ahí es determinante. ¿Por qué? Porque sería, digamos, terriblemente costoso y sería directamente imposible que yo coloque una planta de bioetanol en un lugar alejado de donde se produce, porque los costos de transporte en Argentina son altísimos. Entonces, necesariamente estas plantas se instalan, como se localizan, cerca de donde está disponible el insumo básico, que en este caso es el maíz. Ahora, si ustedes me dicen, no, en el caso de, me voy otra vez al caso de la cervecería, obviamente que el caso de la cervecería va a tener que estar en un lugar no del lado del insumo, va a tener que estar del lado donde lo prefiere el cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, a veces es determinante la disponibilidad de insumo y a veces es determinante la disponibilidad de la demanda. Respecto de la localización. Ahora vamos a lo que es la capacidad. Recuerden entonces ustedes que cuando hablamos de capacidad, hacemos referencia a no los metros cuadrados que va a ocupar el galpón o la fábrica, sino que estamos haciendo referencia a la disponibilidad de recursos. Es decir, disponibilidad de recursos humanos, disponibilidad de recursos materiales, disponibilidad de horas hombre. Si tengo que ver, bueno, cuántas horas, cuántos recursos yo cuento para que efectivamente poder producir las unidades que pretendo producir. Una cosa más que tengo que agregarle acá, ya que mencionó esto, tiene que ver con la productividad. El concepto de productividad tiene que ver justamente con la eficiencia en la utilización de los recursos. Entonces, yo la productividad la puedo medir, digamos, qué tan eficiente ha sido la utilización de la mano de obra, qué tan eficiente ha sido la utilización de la materia prima. Pero estoy mirando la productividad en términos de eficiencia de la utilización de los recursos, pero teniendo en consideración el output generado. O sea, cuánto output se generó o cuánto producto se generó a partir del recurso utilizado. Después tengo que tener en cuenta el diseño de las instalaciones, es decir, cuál va a ser el secuenciamiento. Mejor dicho, cómo yo voy a ordenar, esto lo que yo le decía respecto a la panadería, es decir, cómo yo voy a ordenar las distintas fases o las distintas partes del proceso. Cómo voy a ordenar las máquinas de amasado, cómo voy a ordenar, no sé, la parte de elaboración de las tortas, etc. Cómo voy a disponer los hornos, cómo voy a disponer el empaque, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es, y que esto, digamos, ya lo vimos, que tiene que ver con las características del producto y que a su vez las características del producto en cuanto a, recuerden, costo, flexibilidad, tiempo de entrega y calidad, las características del producto, ¿sí? Porque responde a una demanda de los consumidores, me define el tipo de proceso. Y después lo vamos a ver, no me quiero adelantar porque lo vamos a ver en la clase que viene, pero digamos, recuerden, simplemente lo que hicimos ahora fue introducir los tipos de procesos. Lo que vamos a hacer en la clase que viene es vincular las caracteres estos del producto con el tipo de proceso. Pero el tipo de proceso, simplemente para recordarles, tengan en cuenta que estamos hablando de proyectos, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de lotes, estamos hablando de líneas de ensamble y estamos hablando de procesos continuos. ¿Sí? Dependiendo del tipo de producto, va a ser el proceso que yo adopte. Otro punto que tenemos que considerar, profe, yo tengo una duda, pero el trabajo práctico... bueno, después vuelvo a eso. Otro punto que tenemos que considerar
tiene que ver con que, dependiendo de nuevo del tipo de proceso, se pueden llegar a generar inventarios. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que tener en cuenta la secuenciación de esos inventarios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que en la panadería yo necesito una pasta base. Y esa pasta base es utilizada por después diferentes tipos de subproductos, diferentes tipos de productos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? A lo mejor me va a convenir efectivamente, o tomemos el caso, no sé, de las pizzas, me va a convenir tener las prepizzas a lo mejor ya armadas, ¿sí? Porque teniendo las prepizzas ya armadas y tener un inventario de prepizzas, a mí después me facilita los tiempos de entrega, porque yo le puedo proveer más fácil al cliente o más rápido, ¿sí?, su producto, porque ya tengo la prepizza. Pero la prepizza significa que yo tengo que tener un buffer o un stock, ¿sí?, un inventario de esas prepizzas. ¿Sí? Bueno, ahí aparece un poco la noción de inventario en proceso. ¿Sí? Porque no es que yo empiezo a producir la pizza cuando la elaboración de la masa, cuando sale el pedido. Porque eso me complica el tiempo de entrega. Es probable que yo ya tenga una elaboración de una pizza, de una prepizza, digamos. ¿Sí? Ahora, si yo me voy al concepto este de la comida gourmet, ahí no tengo la prepizza. ¿Por qué? Porque el producto es personalizado desde el comienzo. Entonces es probable que eso me pegue en el tiempo de entrega. Y un punto también que tenemos que considerar y que vamos a tener alguna clase sobre esto, que tiene que ver con la red logística. Porque la historia no empieza con la empresa. La historia empieza con la red de provisión que yo tengo que armar, ¿sí?, para efectivamente poder tener acceso a los insumos. ¿Sí? Tiene que ver con qué recursos yo necesito, pero necesito de manera regular. Y a su vez vamos a ver la red de provisión, ¿sí?, vamos a ver lo que yo hago, ¿sí?, y vamos a ver qué red de distribución armo para llegar al punto de venta. Que es un poco lo que veíamos también en comercialización cuando hablábamos de la construcción del canal. El tema es que en comercialización, en marketing, nosotros vemos la conveniencia, la construcción del canal desde la atención, desde el servicio al consumidor. Es decir, yo pongo el punto de venta donde a mí me conviene desde el punto de vista de que es estratégico porque ahí es donde el cliente tiene acceso. ¿Sí? Lo pienso desde ese lugar. El tema es que una vez que yo definí el punto de venta, la cuestión es que yo tengo que, como decíamos también en marketing, tengo que acceder a ese punto de venta, pero tengo que crear una red logística para efectivamente poder acceder a ese punto de venta. ¿Sí? O por ejemplo, si yo tengo de nuevo esto de lo que le planteaba de la empresa de bioetanol, ¿sí?, yo voy a tener que armar una red logística para efectivamente, porque ojo que esta empresa no para nunca, entonces yo tengo que tener un abastecimiento permanente y tengo que tener de nuevo determinados hilos, ¿sí?, ¿para qué? Para que efectivamente poder ir todo el tiempo proveyendo a la fábrica, digamos, o a los procesos del insumo, porque estas plantas no paran. ¿Sí? Entonces tengo que armar una red logística, una red de contactos, y una red para que efectivamente yo poder tener el insumo. Y a su vez, desde el otro lado, yo genero el bioetanol y tengo que tener una red logística para que ese bioetanol sea distribuido. Entonces voy a tener que tener acuerdos con las petroleras para que, no sé, cada tantas horas ingrese un camión de tal o cual petrolera a retirar el bioetanol. Y a su vez tengo un producto derivado que es el biogás, que a su vez ese biogás lo voy a convertir en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces tengo que tener toda una red, digamos, interconectada para que efectivamente el proceso, digamos, o el esquema logístico funcione. ¿Sí? Con eso lo vamos a ver un poco cuando hablamos de red logística. Me quedan unos minutos todavía, pero bueno, básicamente, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a responder entonces las preguntas esto como la misa, cuando quedan los últimos, los avisos. Tengo una duda respecto del práctico responsable, no entiendo bien qué nos pide. Nos pide un resumen de los videos, teniendo en cuenta los que vimos en clase, haciendo hincapié en las áreas de responsabilidad, porque hay 2 videos que no nos dicen mucho. Bueno, a ver, respecto de ese práctico,
yo lo que les pido es que relacionen las tres cosas. Que relacionen lo que yo les dije, ¿sí? Y que ustedes logren identificar en los videos, ¿sí? Cuestiones que yo dije y cuestiones que están en las presentaciones. Porque justamente el desafío ahí está en que esto de que el video no nos dice mucho, justamente lo que tenemos que hacer ahí es tratar de que el video nos diga algo. El desafío es ver qué hay ahí que tal que yo lo pueda vincular o relacionar con lo que yo les transmití en la presentación y con lo que yo le transmití en la clase Zoom. Es decir, hay que tratar ahí de hacer el esfuerzo de identificar cosas. O sea, cuando ustedes escuchen algún comentario, tienen que tratar de relacionarlo tanto como lo que yo les presenté en la clase como en la presentación. Como por ejemplo, ¿no habrá algo ahí en esos videos que tengan que ver con la aplicación de las normas ISO? ¿No habrá algo ahí que tenga que ver con, en esos videos, con gestión ambiental? Sí, sí, profe, están esas cuestiones que usted consulta. El tema por ahí de los videos más cortitos no podíamos como descifrar bien Claro, todas esas cuestiones para hacer referencia a lo que estuvimos escribiendo en el claro. trabajo. Es decir, ahí usted tiene absoluta libertad Ah, bueno. para identificar temas y para relacionarlos. Es absoluta libertad para poder identificar cosas. Tampoco necesitan transcribir, o sea, todo lo que dicen en las entrevistas. O sea, simplemente cuando ustedes logren identificar los temas y logren relacionar. A mí lo que más me interesa en ese punto es que ustedes puedan relacionar las tres cosas. Es decir, que puedan relacionar lo que yo les planteo en el video, lo que yo les planteo en la presentación, y desde el caso práctico, qué pueden ustedes tomar y qué pueden, en todo caso, identificar en esos videos. ¿Sí? Como por ejemplo, en el caso de Bioceres, ¿sí? ¿Qué es lo que efectivamente hace Bioceres y qué tipo de... lo que pasa es que no les quiero decir la respuesta, pero digamos, ¿qué tipo de construcción hace Bioceres y a qué da respuesta Bioceres desde la sustentabilidad? ¿Sí? ¿Se entiende, Mirna? Sí, profe, ahora sí, un poco mejor. Gracias. ¿Qué bibliografía recomiendo? En realidad, la bibliografía para estos temas es básicamente el libro de Chase, de Administración de Operaciones. El problema está en que usted no tiene acceso a la biblioteca. Entonces, nos vamos a tener que manejar, o si ustedes encuentran alguna versión digital disponible, que no sé si está, o si no se van a tener que manejar con lo que yo les diga o con lo que ustedes puedan, de nuevo, recabar de esta clase o de las que vienen. Pero de nuevo, o sea, habrán visto ustedes que yo mucho o nosotros no nos salimos de lo que hablamos, es decir, de lo que damos en clase. Se habrán visto que generalmente preguntamos los temas que hablamos y que conversamos y que intercambiamos y que vemos, o sea, de eso no nos vamos a salir. Es decir, a ver, lo único que puede pasar es que ustedes no me interpreten o yo no me expresé de la manera más clara posible, entonces me pueden volver a repreguntar la clase que viene y decir, che, mirá, esto no lo interpretamos o darnos otro ejemplo o ese tipo de cosas. Pero siempre el centro está en las presentaciones y en lo que yo les pueda decir en las clases. Acá me dice que era aviso parroquial, sí, efectivamente era aviso parroquial. Respecto del recuperatorio, la modalidad es básicamente la misma, lo que pasa es que vamos a hacerlo una sola prueba, no van a ser dos, y a su vez vamos a hacerla más corta. ¿Sí? Calculo que en una hora van a poder resolver las dos cuestiones. Les repito lo de la prueba, realmente estamos muy eh, contentos con los resultados porque anduvieron muy bien y se nota que a pesar de todas las dificultades que tuvimos, eh, a pesar de las dificultades con las que se nos encontramos con esto de la pandemia y demás, han podido estudiar, han podido trabajar, han podido hacer los prácticos. Así que bueno, la verdad que estoy muy contento con la respuesta que hemos obtenido. De todas maneras, no se dejen estar porque
la segunda evaluación va a tener características similares. Bueno, creo que entonces con eso estaríamos. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna duda, de nuevo, respecto a los temas que esto planteamos hoy, me pueden volver a repreguntar la clase que viene, no tengo problema, ¿sí? Pero básicamente son eso central. La segunda evaluación, a ver, les cuento un poco cómo sigue esta historia. Nosotros tenemos esta clase, esta es la segunda, tenemos 2 más de administración de operaciones y tenemos una más de agronegocios, y serían 4 semanas más. Y ya estaríamos ahí sobre el 15 de junio. Tengo una cuestión todavía que no está resuelta a nivel académico, que me lo tendrán que confirmar, es cómo es el tema de la segunda evaluación, que yo estimo que se va a continuar como hasta ahora, y cómo es el tema de la evaluación final o de lo que es la integración final. Pero eso creo que se estaba decidiendo en estos días. De todas maneras, también ustedes tienen sus consejeros que los van a tener informados respecto de esto. Pero yo creo que, bueno, que vamos a seguir así y que por lo menos yo estoy pensando la segunda evaluación para más o menos alrededor del 15 de junio, con la misma característica que tuvimos hasta ahora y que la verdad que estoy muy, muy satisfecho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me despido por hoy. Espero que les sirva lo que hablamos y que aunque sea les presente la inquietud, y nos volvemos a ver la semana que viene. Que tengan una buena tarde.